Ok. La semana anterior estábamos hablando en Hebreos en el capítulo 9 y hablábamos de cómo el Señor, el disertador, el que está disertando, está diciendo, miren, el nuevo pacto que Dios estableció sobre grandes promesas, las promesas son tales, ese gran pacto está por encima del antiguo pacto. Y por eso es que los cultos que antes teníamos ya no tienen sentido, porque esos cultos fueron cumplidos por Jesús, que es la imagen de la cual se hacían esos cultos. Él es la realidad de las imágenes que teníamos cuando teníamos el tabernáculo. ¿Recuerdan eso, cierto? Sí. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús les decía a los fariseos, ustedes están fuera de foco. No es eso lo que Dios enseña. No tienen que hacer eso así. No pueden seguir haciendo eso. Eso simple y llanamente son cultos de comidas, días, oblaciones, libaciones, etcétera. Eso no sirve para nada. Eso no puede quitar los pecados. Así de sencillo. Él les aclaró perfectamente, no pueden quitar los pecados. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, espero. Sí, claro. Sí, señor. Ok. Dice que el Señor Jesús, en el versículo 27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo, entonces ven, de la misma manera en que mueren y hay un juicio, así también Cristo. Entonces, Cristo murió y hubo un juicio. En ese juicio, Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Entonces, más o menos lo que este escritor de Hebreos está diciéndoles es, señores judíos, señores fariseos, escuchen lo que pasó. El hombre puso su mano sobre mi cabeza y dijo, mis pecados son tuyos. Hubo un sacrificio y Dios aceptó el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántas veces se hace eso? Una sola vez. ¿Por qué? Porque Cristo era hombre. Y como era hombre, solamente podía morir una sola vez. Ahora, ¿él fue enjuiciado? Sí. Solo que cuando fue enjuiciado, pero no tienes pecado. No, yo no tengo pecado, pero vengo a traer los pecados de mis hermanos. Tal como el cordero no tenía la culpa de los pecados de los hombres que llevaban al cordero para el sacrificio, de esa misma manera como el cordero no tenía ningún pecado, no tenía ninguna mancha, él también dice, en este juicio no es por mí, este juicio es por los pecados que yo vengo cargando. ¿Se dan cuenta la increíble visión de Dios para enseñar con ejemplos muy de la vida lo que ellos tenían que entender? Bien, eso es lo que vimos en el capítulo 9. Entonces, está por encima del culto. No hay necesidad de cultos, no hay necesidad de religiones, no hay necesidad de ninguna de esas cosas, porque esas cosas eran temporales mientras Jesús llegaba y las hacía reales. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, por esa razón, el capítulo 10 empieza porque, así empieza el capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿lo están leyendo? Sí.
y no la misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿qué está diciendo? La ley es una sombra, es una imagen de lo que iba a venir. Pero cuando el Señor Jesús llegó, se hizo una realidad. Y lo que era la imagen que se hacía año por año, ¿se acuerdan que cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al, ¿cómo se llama? Al lugar santísimo, para ofrecer sacrificios de expiación por el pecado, para la salvación? Eso que se hacía cada año era algo temporal hasta que llegase la realidad. Por esa razón es que nunca podía hacer perfectos a los que se acercaban a ese sacrificio. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a llevar ese sacrificio. Está resumido, el capítulo 9 está resumido en eso que está ahí. Entonces, no hay nada de ninguna religión que pueda hacer perfecto a nadie. Nada. No, pero que yo me flagelo durante un día de Semana Santa para que mis pecados sean, y por los pecados de mi familia, y porque yo tengo una manda, y porque cualquiera de todas esas cosas, Dios dice, no. No que yo, no. De cualquier religión, cualquiera. No, es que yo doy los diezmos porque yo soy un cristiano. ¿Eso me salva? No. El dar es simplemente una sombra. Todo eso es temporal. Ninguna de esas cosas es eterna. Eso todas las veces tienes que seguirlo haciendo. Versículo 2. Estamos claros, ¿no? La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a llevar el sacrificio. Porque si fuera así, no habrían dejado de ser ofrecidos los sacrificios. O sea, si ya fueran perfectos, entonces, ¿por qué ofrecerlo otra vez? Porque los que ofrecen este culto, una vez ya están purificados, pues ya no tendrían más conciencia de pecado y por lo tanto no hay que hacerlo. Pero, al contrario de eso, versículo 3, cada año tienen que hacer memoria de los pecados con esos sacrificios. ¿Y por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Escuchen, no existe ningún sacrificio de ninguna índole, ningún sacrificio religioso de ninguna índole que pueda quitar los pecados. Pero, un momento, Carlos, pero si Dios no fue el que instituyó el hecho de que se hiciera así, sí, pero ya acabamos de ver que lo instituyó para que aprendieran los israelitas y le dijeran al mundo lo que iba a pasar cuando viniera el Mesías. Versículo 5. ¿Están siguiendo, cierto? Sí, señor. Versículo 5. Entonces el versículo dice, por lo tanto, entrando él en el mundo, o sea, cuando él viene al mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Esto es Nuevo o Antiguo Testamento?
Ese es Antiguo Testamento. Antiguo. Eso es Antiguo Testamento. Busquen por favor el Salmo 40. Versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8. Y me van a decir en qué no concuerda. ¿Ok? Listo. ¿Listo? ¿Quién la lee? Yes. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿El 8 también? Sí, sí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ok. ¿Qué no se parece? ¿Qué parte no está incluida en esto que dice en la pantalla? Todo está incluido. Ujú. Diferente Has porque abierto mis dice, has oídos. abierto, es exacto. Y holocausto ¿Cómo? y expiación. Has abierto mis oídos. Eso no parece. Ok. Eso para nosotros es algo como extraño. Pero les voy a decir qué es lo que eso significa. Si tenía oídos, ¿qué tenía? Conocimiento, entendimiento, ¿no? Si Un yo tengo cuerpo. esto, ¿por qué yo puedo abrir esto? Un cuerpo, tengo un cuerpo. Porque tengo un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Ahora, esta es una de las visiones más increíbles de lo que ustedes puedan. Cuando dice abriste mis oídos, no es la palabra que aparece ahí, es una palabra dual, digamos. O sea, puede significar dos cosas. Una de esas cosas es me hiciste escuchar. ¿De acuerdo? Pero tiene una segunda connotación esa palabra. Y es que cuando el Señor Jesús vivió, cuando el Señor Jesús vivió, la ley decía que si yo era siervo de un señor y ese señor me había, borro. Un judío, cuando no tenía con qué pagar, le decía a la persona a la que le tenía que pagar, mira, yo me ofrezco a trabajar para ti para pagar la deuda. Yo voy a ser tu siervo. Entonces la persona decía, perfecto, ven y trabajas para mí y tú serás mi siervo. Durante el tiempo de su servicio, el Señor le daba a él comida, abrigo, etcétera, etcétera, mientras trabajaba para él. No le pagaba salario porque era su siervo, era su esclavo. ¿Estamos? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Hola. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bien. Pero cuando correcto. se cumplía el tiempo en que tenía que pagar o llegaba el año de la... Ay, se me olvidó el nombre. El año... Había un año que los judíos tenían que liberar a todos sus hermanos. Ese año, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no importa. El asunto es que en ese año el siervo llegaba y decía, ¿y yo para qué me voy a ir? Realmente este hombre ha sido como un padre para mí. Mi familia está bien, yo no tengo nada que ir a hacer afuera. Entonces él se presentaba ante su señor y le decía, tú me has dado carta de libertad, pero yo quiero y es mi voluntad y le daré mi casa permanecer como siervos tuyos. Ok, entonces deben llevar señal de siervo. Y adivinen qué era la señal de siervo. Le abrían la oreja. Le hacían un hoyito. Cuando una persona veía que había una persona en la calle con el hoyito, sabía que esa persona era un siervo por voluntad de alguien. ¿Cómo les parece?
Yo sé que no es así como, a mí me pareció chévere, bueno, a mí me gusta la historia. Claro. Pero el punto es, se hizo siervo. Miren bien. Dios, esto es un salmo escrito hace 1000 años, antes de que llegara Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, Dios estaba escribiendo 1000 años antes, después de la ley, estaba escribiéndole al pueblo judío, no me agradan sus sacrificios y ofrendas, o sea, no me complace. Sus holocaustos y sacrificios a mí no me complacen por el pecado. Eso es para ustedes, para que ustedes entiendan el valor, el dolor del pecado. Entonces, el Señor Jesús, 1000 años antes, dice, heme aquí para hacer tu voluntad, porque así está escrito en el Salmo. Pero para hacer tu voluntad, tú me debes dar un cuerpo. O sea, me voy a preparar un cuerpo. Tú me das un cuerpo. Y yo voy a bajar con ese cuerpo como un siervo. Como alguien que va a servir. Cuando uno lee eso, entiende al Señor Jesús cuando dice, yo no vine para ser Servido. Servido. sino para Servir. ahí está. El Servir. Salmo. El Salmo. El Salmo. ¿Ah? Qué cosa tan increíble. Entonces, si ustedes se dan cuenta del Salmo, en el versículo 9 dice, he anunciado justicia en la gran congregación. No he detenido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Ahora, no solamente en ese salmo nos está diciendo lo que, obviamente, eso no es muy importante para, entre comillas, no es importante para el autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos lo que está buscando es que los hebreos entiendan la magnificencia del resultado de la acción del Señor Jesús cuando vino a la tierra como Mesías. El resultado del nuevo pacto para la vida del hombre, para la vida de todos. Pero para mí es muy importante terminar esta parte porque nosotros necesitamos entender el servicio que él vino a hacer de su Señor, entre comillas, que era su Padre. He anunciado justicia en la gran congregación. ¿Ya comieron las niñas, Juan? Espera que sí, voy a apagarle el micrófono a... Llegó Claudia. Espero que no siga temblando. Rita ya apagó el Ok. ¿En dónde? Ok. ¿Qué es el servicio que él venía a hacer? He anunciado justicia en la gran congregación. No he detenido mis labios. No he encubierto tu justicia. He proclamado tu fidelidad, tu salvación, tu misericordia y tu verdad. Ese era el servicio que él venía a hacer aquí en la tierra y que nosotros debíamos seguir haciendo. ¿Ok? Así que, ¿cuál era la voluntad de Dios? He aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios de lo que él estaba diciendo ahí? Pues él venía a morir. Vengo a hacer el sacrificio y ofrenda que tú sí quieres que se haga.
Yo vine para hacer el sacrificio y ofrenda que sí quieres. Y para eso me preparaste un cuerpo. Yo vengo a hacer el holocausto y sacrificio por el pecado que a ti sí te agrada. ¿Sí me explico? Esto que está aquí en este salmo está indicándole a los hebreos, a las personas que están leyendo este libro, está indicándoles la voluntad de Dios. No son todos esos sacrificios temporales, sino que hay un sacrificio único, que es el único que realmente, fíjense bien, es el único que realmente satisface lo que Dios espera. Los otros sacrificios a medias, imagen. Pero cuando llega Jesús, este sacrificio quita de un tajo todos los demás sacrificios. El resultado de este único sacrificio de Jesús, el resultado de este único sacrificio es la voluntad de Dios. Esto es lo único, escúcheme bien, lo único que satisface a Dios. Pero, Señor, yo doy, no el 10, doy el 40% de, no me satisface. Pero, Señor, si yo me he visto con unas faldas largas, no me satisface. Pero, Señor, si yo me pongo aquí una cosita verde que indica que yo soy mujer de esposa de, no me satisface. Pero, Señor, yo me pongo la filacteria aquí como un buen judío, no me satisface. Señor, yo todos los viernes voy al muro de los lamentos y hago así todo el tiempo para que mis guedejas toquen el templo de tu santidad. No me satisface. Pero, Señor, si yo me voy de rodillas a Monserrate, no me satisface. Pero Dios, mira, yo oro 5 veces al día colocando mis ojos hacia el oriente. No me satisface. Ay, 23. Pero si yo pongo incienso a mis antepasados, no me satisface. Porque ninguna de esas cosas pueden quitar el pecado. Solamente hay un juicio, que yo hice sobre un cordero, el cordero, que quita, escuchen, quita, no cubre, quita los pecados. No hay ninguna religión, no existe ningún rito, no existe nada temporal que Jesús no haya cumplido total y a cabalidad cuando él se entregó al Padre y fue juzgado por el Padre y se dio cuenta que este es el Cordero de Dios que quitó el pecado de todos aquellos que lo cargaron sobre él. ¿Se dieron cuenta de que la última parte dice a los que se acercan? ¿Se dieron cuenta? A los que se acercan. Porque es que eso no se puede dar si tú no te acercas. ¿Estamos? Tengan en cuenta, la voluntad de Dios fue que Jesús muriera. Porque era el único que podía cumplir, agradar lo que Dios exigía por el pecado. ¿Todos correcto? ¿Todos Sí, correcto? señor. Ok. Sí, señor. Ok. Ahora, la segunda parte de eso está en la vigencia que tiene ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto está vigente porque, volvamos nuevamente a Hebreos. Miren lo que dice el versículo 8, 10:8. Va a explicar ahora lo que yo acabo de mostrarles, se lo va a explicar ahora a los hebreos. Dice, habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado,
no quisiste, ni te agradaron, entre paréntesis, esas son las cosas que se ofrecen según la ley. Él luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Así que él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Ok? Entonces, la primera parte, que son los sacrificios, ofrendas, holocaustos, sacrificios por el pecado, no le agradaron esas cosas que son según la ley. Eso lo quitó para establecer el heme aquí para hacer tu voluntad. Por favor, si quieren subrayar algo, subrayen heme aquí para hacer tu voluntad. Versículo 10. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Dice, es en esa voluntad, no en aquella, no en la otra, no son todos los caminos llevan a Dios, no importa en qué religión estés, todos son Dios, no. Todos son el mismo Dios, no. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Escuchen bien. Todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sumo sacerdote, este Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, la figura del descanso cuando uno ha terminado la labor, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. ¿Quieren subrayar, por favor, versículo 14? Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Okay. Entonces, en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santos o a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Ya? Primera cosa, porque con una sola ofrenda. Entonces, cuando él ofreció su cuerpo, cuando él murió y fue al juicio, no fue su juicio, fue el juicio para nosotros. Él hizo para siempre perfecto a los que se acercaron a él y son santificados por haberse acercado a él. ¿Qué significa eso de acercarse a él con respecto a nosotros? Miren bien, versículo 15. El Espíritu Santo nos da testimonio. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Pero añade además,
De los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Versículo 18, y si quieren pueden también volverlo a subrayar. Porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y esta es las dos razones, versículo 18, por la cual la ofrenda de Cristo es la ofrenda. Es nuestra libertad. Hemos sido perfeccionados y además se nos ha quitado de encima el pecado que a nosotros nos esclavizaba. Hemos tenido la libertad. Ahora Dios, el Señor Jesús, ha logrado que nosotros tengamos libertad de todo lo que a nosotros nos tenía lejos de Dios. Con una sola ofrenda. La primera cosa, nos ha hecho perfectos, completos. No, pero yo sigo siendo pecador. Sí, pero a los ojos de Dios eres perfecto, completo. Y lo que ratifica eso es que el Espíritu Santo mora en ti. Pero además esto lo establece al decirte, he perdonado todos tus pecados en esa ofrenda. En esa ofrenda, todos tus pecados. Mis hermanos, nosotros somos libres. Si pecamos es porque se nos pega la regalada, pero no porque nosotros no podamos decirle al pecado no. Sí podemos decirle al pecado no. Y podemos vivir en este mundo diciéndole al pecado no. Y podemos vivir la libertad. O podemos ser tan torpes de volver y seguir viviendo en la esclavitud a la cual el pecado nos tenía sometidos. Pero debemos saber clarísimo que nosotros delante de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, con la ofrenda de Jesús en la cruz, hemos sido hechos perfectos, completos como hombres para Dios. Y además, no existe ni una sola, pero ni una sola posibilidad de que nuestro pecado sea recordado. Dios ha olvidado nuestro pecado. No porque no haya pasado o no porque no vaya a pasar. Es porque Él decidió que los que nos acercamos, pusimos la mano sobre la cabeza de Jesús y dejamos que lo mataran por nuestros pecados. Él lo constituyó como justicia para nosotros, matando al Cordero que quitó nuestros pecados. Y cuando nosotros levantamos las manos del Cordero, no hay nada que nos separe de Dios, por cuanto la santidad, que es el culmen de la deidad, la santidad es nuestra al haber sido perfeccionados y estar sin pecado delante de Él. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo el nuevo pacto está por encima del antiguo pacto en cuanto al resultado? Antes tenían que volver otra vez al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Nosotros no. Somos absolutamente libres porque con una sola ofrenda nos han liberado. Ahora, todo gran superpoder tiene una gran super responsabilidad. Y allá es donde vamos. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo. Una pregunta. Este lugar santísimo es ¿cuál lugar santísimo? Donde estaba la presencia del Señor en el tabernáculo. Ah, sí.
Jesús Tú, mismo. mi hermana y yo debemos ir al tabernáculo. Ah, no, es Jesucristo. Jesús Santísimo. Jesús. Jesús. Es el cielo. Jesús. El cielo trono del cielo. celestial. Ese es el lugar santísimo al que nosotros tenemos plena confianza para entrar. No al hecho por manos humanas, no a los templos, no son piedras, no. Hermanos, tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por el camino que es Él. Es un camino que es nuevo y está vivo. Él lo abrió colocando su cuerpo. Y además de tener la plena confianza para entrar, ¿a dónde vamos a entrar? A donde está el gran sacerdote en la casa de Dios. Entonces ahora entendemos esos versículos. La casa de Dios es el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que es Jesús. ¿Dónde está él? Sentado en el trono en la casa de Dios. ¿Y él por qué está ahí? Porque es el que abrió el camino para que todos nosotros entremos con plena confianza. Entonces, no solamente es que entramos al trono de Dios, sino que además el que está en el trono de Dios es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Si eso no te da confianza para entrar a donde Dios, estamos en la olla. Entonces, todos los ritos, todas las, como llamo yo, las secretarias para llegar al Padre quedaron anuladas. Ningún rito es necesario para estar con Dios todo el tiempo. Es lo que dice aquí. Ningún rito. No importa si tienes guedejas judías, no importa si te pones filacterias en los brazos, no importa si te dejas chales, no importa si te vistes de una forma o de otra, no importa si vas con bikini. No es el sitio, no es el templo, no, es cómo te presentas tú delante del Dios vivo. El Dios vivo que dio su sangre y dio su cuerpo para que tú pudieras entrar a la presencia de Dios sin ninguna clase de cosas físicas, ni sentimentales, ni absolutamente nada para hablar con Él. ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos entonces? Tenemos entrada y tenemos un mediador. Tenemos la puerta abierta y además el que nos recibe es el mediador. No hay nada más. No hay nadie más. Por eso en toda la Biblia dice, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque después de eso, ¿quién? ¿O qué? Después de eso, nada. Nada. Si es Jesús, si es con Jesús, es. Si no es con Jesús, no es. Porque solamente hay un camino. ¿Ok? Ahora, esa confianza de entrar a donde Dios, ese hecho de tener a ese mediador, a ese gran sumo sacerdote, nos establece una manera en la que el pueblo de Dios debe vivir en el Nuevo Testamento. Ya les había dado una pista. Ya les había dado una pista, ¿recuerdan? ¿Cuál era la pista? Les dije que la subrayaran. ¿Te acuerdas que les dije que la subrayaran? Hemos subrayado el versículo 14 y el versículo 18. No, dice, heme aquí para hacer tu voluntad. Aquí para hacer tu voluntad. Ok, entonces, ¿quieren saber cuál es la vida del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Grábense esa pequeña frase. Padre, heme aquí
para hacer tu voluntad. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La primera gracia de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa eso? Esa es la primera gracia. La primera gracia de Dios es, vive conmigo. Escúchame, mijo. Si fuera Dios, ¿no? Y si fuera costeño. Escúchame, mijo. Ni siquiera el camino está para que te devuelvas. Es que yo quiero vivir perpetuamente contigo. Por eso abrí el camino. Por eso abrí la puerta. Y por eso Jesús está aquí. Quiero que tú decidas vivir conmigo. Juntos. Arrejuntados. Aferrados. Como decía Eber Castro, se le permitió, se le dijo, etcétera. Necesitamos vivir con Dios. ¿Cómo se vive con Dios? Con un corazón sincero. Mira, a Dios no hay que ocultarle nada. Con Dios esas medias palabras que parecen medias verdades no sirven. No, es que Él es un amigo con derechos, como dice Selene. ¿No es eso? ¿Selene fue la que me dijo eso? No, Rita. Es un amigo con derechos. No. Mi marido, punto. Corazón sincero. ¿Por qué? Porque tú estás absolutamente segura, tienes o seguro que tienes una plena certidumbre de en quién has creído. Y en el que has creído es en el Dios que sabe absolutamente todo, todo tiempo y en todo lugar. Y por lo tanto, llegar con un corazón que no es sincero sería una estupidez. Antes de que tu palabra llegue a la boca, ya yo la sé. Así que mi corazón delante de Dios, no hay que tapar nada. Me siento triste, me siento triste. Estoy con una piedra, estoy con una piedra. Eso es un corazón sincero. Dejemos de ocultar, dejemos de poner caretas, dejemos de ser hipócritas delante de Dios. No es posible ser hipócrita delante de Dios. Y cuando llegues delante de Dios, purifica tu corazón. Fácil. Mira, Dios, mi esposo me tiene harta con la pedidera de no sé qué vaina. Mira, Señor, mi mamá me tiene hasta aquí. No la puedo perdonar. Mira, Señor, el jefe que me diste. Dios, es terrible. Pero también puedes llegar delante de Dios y decirle, hoy estoy súper feliz. Esa materia que tenía, pero en vainas, saqué 3,01. Pero saqué 3,01. ¡Qué curso! Señor, el trabajo que tenía que hacer no me salió. Pero me salió uno mejor. Imagínate que purificados los corazones de mala conciencia. Escuchen esto de lavados los cuerpos con agua pura. Eso significa que miren bien, fe, corazón y cuerpo. Las tres partes que el hombre tiene. O sea que este cuerpo también tiene que ser lavado. Y no significa realmente que te vayas y te bañes. Significa que las cosas que has hecho mal con tu cuerpo, las pongas delante de Dios y le digas, la embarré hoy otra vez. Hice esto, hice lo otro, me robé aquello,
le quité el esfero al banco. Y es más, se lo desaté del nudito. Llevaba una tijera y se la corté. La traje. Eso es lavado los cuerpos. Lo que has hecho con tus manos, que ha sido de maldad. Este dijo que que no tenía sal. Ahora le eché más sal para que aprendiera. Ves y dile al Señor que Él sí vio cuando tú le echaste más sal. Eso es lavado los cuerpos. Primera gracia que nosotros tenemos y que no debemos descuidar. Dios quiere que vivamos pegaditos a Él. ¿No hay una canción que se llama así? Pegadito o algo así. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, eso es lo que nosotros debemos vivir. Pegaditos. Si ya nos dieron entrada, pegaditos con Él. La segunda gracia que Dios nos dio. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilar. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos, no, es porque el que lo prometió es fiel. Y nosotros conocemos y sabemos de la fidelidad de Dios. Y por esa razón es que nosotros debemos vivir siempre con esperanza, siempre mirando hacia adelante, siempre andando, siempre, nunca, nunca un hijo de Dios es estático. Los hijos de Dios marchamos hacia adelante, porque adelante es donde está la esperanza de nuestra vida. En esta tierra, perdón por la tos, pero en esta tierra, nosotros necesitamos, esto es introspectivo, nosotros en cada situación de la vida necesitamos recordar que nuestra vida es una vida de esperanza, es una vida de futuro, estamos construyendo un futuro. No solamente para mí, para todos. Estoy buscando a mis hermanos, a aquellos que todavía no saben que el camino es Jesús. Aquellos que no entienden por qué Jesús tiene que ser el único camino. Pero ¿por qué tiene que ser el único camino? ¿Por qué no puede ser algo global? Porque el camino es hacia Dios. Y Dios definió en su voluntad que ese era el camino. El gerente de la empresa dice, lo que va a hacer esta empresa es vender chontaduro. Ah, no, yo quiero vender manzana. Ok, vete para otra empresa. Esta empresa vende chontaduro. ¿Y tú cómo le vas a decir al gerente? ¿Por qué no cambia eso? Porque él es gerente. Pues con Dios pasa lo mismo. Dios dijo, la única manera en que puedan llegar a mí es a través de un solo camino. Y ese camino es Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que satisfizo mis demandas por su pecado. Todos aquellos que acepten que Jesús pagó por sus pecados pueden entrar en mi presencia y vivir conmigo. Y además, colocar en su corazón, tengo siempre la esperanza del futuro. Pero esa es solamente la segunda gracia. Hay una tercera gracia. Considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos los unos a los otros y con mayor razón cuando ven que el día se acerca. ¿Cuál es la tercera gracia que Dios nos ha dado? Miren bien, la primera es mi relación con Dios. Yo necesito vivir con Dios, en la presencia de Dios, andando con Dios. Hacia mí,
Yo necesito vivir esperanzado todo el tiempo de mi peregrinar en esta tierra. Pero hacia afuera, yo necesito, escuchen bien, es una necesidad que nosotros hacia afuera vivamos con la iglesia. Necesitamos considerar, poner en nuestra mente el hecho de que no estamos solos y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que como cuerpo nos necesitamos unos a otros y que vivimos en función unos de otros y que no estamos solos. No estamos solos para vivir en esta tierra. Tenemos a Dios, tenemos la esperanza, pero también físicamente hablando, tenemos la iglesia. Por eso es nuestro papel de estimularnos al amor y a las buenas obras. Nuestro papel es estar con los otros, hablar con los otros, decir a los otros, estar con ellos. ¿Cómo se hace eso? Hay dos palabras aquí. No dejando de reunirnos. Y cuando nos reunamos, debemos exhortarnos. ¿Qué significa eso de exhortarnos? Que cuando, no, se lo voy a decir con otra frase. Al pan y al vino vino. Cuando es tiempo de decir muy bien, muy bien. Cuando es tiempo de decir muy mal, muy mal. Exhortación es una palabra que implica que alguien necesita ser edificado. El que hace las cosas conforme a una vida apegada a Dios, pegadito a Dios, es una persona que lo está haciendo bien. Pues nosotros debemos estimular a esa persona a que lo siga haciendo. Sigue así, mi hermano. No desmaye. No, yo quiero regalarle al Señor porque el Señor ha hecho tantas cosas por mí. Muy bien, mío. Hágale, dele. Siga. Es usted es una parte de lo que Dios quiere para nosotros. Siga adelante, que eso es muy bueno. No, yo no quiero dar nada porque eso me sirve a mí para otras cosas. ¿Qué? No. Dar es parte de la vida en Cristo, porque Él vino a dar, no a recibir, hasta tal punto en que enseñó que es mucho más feliz cuando tú das que cuando tú recibes. ¿Has experimentado eso en algún momento? Oiga, sí. Entonces, da. No, es que yo puedo hacer aquello, es que yo... Coloca tus prioridades. Si tú vives cerca a Dios, Dios te dice, mis prioridades son estas para ti. Y entonces la respuesta nuestra es, heme aquí para hacer tu voluntad. Es mi labor estimular a los otros al amor. Es mi labor estimular a los otros a las buenas obras. Y la única forma para hacer eso es que yo me reúna con las personas. La única manera en que yo puedo realmente estimular a otro es que yo me reúna con las personas. Ah, pues si estás en Arequipa, pues yo me puedo reunir por aquí. Gracias a Dios que tenemos esto. Ah, pero si estás en Girardot, yo me puedo reunir también, porque tengo esto. Y si estás en España, también puedo hacerlo. Pero si estás aquí en Barranquilla, yo puedo ir hasta tu casa o tú puedes venir a la mía. En este momento no puedo ir a ninguna casa, pero tú puedes venir a la mía. Y nuestra casa es la casa de Dios. Este ámbito que está aquí es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es de su voluntad que yo la tenga. Y por lo tanto es de Él. Él la paga, Él la mantiene, Él la sostiene. Por lo tanto, todo el que venga aquí vendrá a una parte de la casa de Dios. ¿Y por qué esta es parte de la casa de Dios? Porque yo estoy aquí. Porque Maribel está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Está aquí, como está en tu casa. Tu casa es la casa de Dios para las personas. Eso somos nosotros.
el Espíritu Santo va a obrar de nosotros, de adentro, hacia ellos. Así que miren que es como un triple eje el hecho de la vida de un cristiano, de la vida del pueblo de Dios en la tierra. La vida del pueblo de Dios es apegado a Dios, esperanzado en el futuro, en la verdadera promesa de Dios, de ser su pueblo, y vivir como pueblo, vivir como iglesia con los demás que son parte de la iglesia. Es increíble que a nosotros, después de tanto tiempo, tengan que estarnos enseñando que no tienen nada que ver con ritos, sino que el resultado del nuevo pacto es el hecho de que tú y yo tenemos una vida diferente. No tendremos, tenemos. Lo que hay que hacer es aprender a vivirla. Y solo se aprende a vivir cuando es el Espíritu Santo quien la gobierna. ¿Ok? ¿Cómo se sienten? Bien, señor. Preguntas. Animados y exhortados. Preguntas, cosas que hayan. Yo hace muchos años supe de una persona que asistía a la congregación donde yo iba y por X o Y circunstancia se retiró. Pero después seguían reuniéndose en casa con un pastor y se reunían varios con un pastor. Cuando en la iglesia se enteran, en la congregación se enteraron de esto, no, pues eso, pues qué escándalo, ¿cómo así? ¿Cómo se está reuniendo en la casa? Eso no es de Dios. Y pues yo ahí pegada, yo también ahí pegada decía lo mismo. Ay, no, terrible, ¿cómo así? En la casa, no, eso era, y era algo terrible. Y para mí fue terrible en ese momento, pues era lo que yo escuchaba, ¿no? No Ok. pensaba en ningún momento como tú lo explicas ahorita y como lo dices ahora, ¿no? La verdad es que no es como yo digo ahora, sino que es que Lo así. dice el Señor. Sí. A ver, es que lo que pasa, el cristianismo, al igual que el cristianismo nos tiene a nosotros, los hombres. Y nosotros los hombres tenemos esa parte física que nos gusta, y sobre todo para nosotros, colombianos, que somos, ¿cómo se llaman? Amadores. A nosotros nos gusta como el estar juntos. Y está bien. Y por eso no podemos entender que alguien haga algo como eso. Primera cosa. La segunda es que tenemos una educación, un trasfondo de educación que nos lleva a las iglesias. La gran mayoría de nosotros, no sé ustedes, pero la gran mayoría de nosotros viene del catolicismo. Y del catolicismo aprendimos un montón de cosas del cristianismo, de algunos pastores que venían de los Estados Unidos. Estos pastores de los Estados Unidos nos formaron a pastores colombianos que fueron formados con las estructuras del pastorado gringo, el pastorado americano. ¿Qué pasó? Pues uno replica lo que los otros hacen porque así fuimos enseñados. Pero la bendición inmensa de Dios para los que estamos aquí es que Dios a nosotros nos ha dado la posibilidad de estudiar su palabra sin influjos, ¿ok? O sea, tratando de ver lo que la palabra dice sin
la cortapisa de todo lo que hay alrededor. Entonces uno puede leer, estudiar y darse cuenta, oiga, un momento, esto no estaba bien, esto sí estaba bien, pero esto no estaba tan bien como debía estar. Oiga, debíamos tener esto, debemos tener aquello. Quiero decirles que eso no tiene nada que ver con el hecho de que a mí no me gustaría que nos reuniéramos físicamente. A mí me fascinaría que nos reuniéramos físicamente. Pero cuando Dios quiera, no cuando yo lo fuerce, no cuando yo lo diga, sino cuando Dios quiera. Lo que varía no es lo que quiera el pastor, es lo que quiere Dios. Porque al final, ¿quién es el pastor? Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Él es el sumo sacerdote. Entonces, yo puedo entender que muchas, incluso en la religión cristiana, hayan todas esas cosas que se han desarrollado durante el tiempo. Pero al abocarla a la verdad, nosotros debemos entender que aunque aceptamos que nuestros hermanos hagan cosas como esa, lo que aceptamos es, oigan, no tienen el privilegio que nosotros sí tenemos. ¿Es nuestra responsabilidad exhortarlos? Sí. Escuchen, exhortar. La palabra exhortar implica edificación. Ahora no es llegar a decir, ustedes están errados, ¿ah? ¿Por qué se están reuniendo en estos templos? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús entraba a las sinagogas, ¿o no? Enseñaba en las sinagogas. En el Salmo 40 dice, en el medio de la gran congregación. ¿Qué creen que es eso? En cualquier parte. Dentro de ese cualquier parte están las sinagogas. Entonces, no importa si se están congregando en un sitio, no hay problema. El punto es que nosotros sepamos que en el día en que a nosotros se nos diga, mira, es que tú tienes, uno diga, momento. El Señor Jesús ganó para mí la libertad de poder estar en el verdadero tabernáculo de Dios. En el verdadero. Tener mi corazón dispuesto para la esperanza y estimularte a ti y a cualquiera de mis hermanos a que nos amemos. Yo no tengo que hacer nada. Yo te amo porque Dios me ama. Yo quiero que tú hagas lo mejor porque Dios te ama. ¿Me explico cuál es la diferencia? No darle la importancia a las cosas tan vanas como que siempre nos guiamos es por eso. A las figuras. No, Ajá, es lo Las celestial. tradiciones. Es lo Correcto. celestial. ¿Sí me explico? Es lo celestial. ¿Dónde está Dorita? Dorita, estás ahí todavía, ¿cierto? Azúcar. Dora, tú que estás viendo esas películas de Navidad en julio, te No, darás Dorita, cuenta que ahora muchas de esas películas tienen homosexualismo y celebran no solamente Navidad, sino Hanukkah. Y Hanukkah no es una de ¿Qué las es eso? ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah es una fiesta judía en la cual se enciende la menorá, que es el candelabro de siete brazos. Ese candelabro que es así que prenden todos los judíos. Ya sé cuál es. Ya me acordé. Entonces, Hanukkah significa la fiesta de las luces. Y ellos encienden eso y dicen un rezo cuando encienden el candelabro. ¿De acuerdo? Menorá es la palabra hebrea para candelero. Ya. Te voy a decir la palabra española, candelero. Entonces, cuando prenden el candelero, ellos hacen y esa se llama la fiesta de Hanukkah. Esa fiesta de Hanukkah es una fiesta que ellos celebran porque los macabeos, una tribu judía, recuperó el templo.
y pudieron volver a encender en el templo ¿cómo se llama? El pebetero, el candelabro. Entonces, por eso se llama la fiesta de las luces. Esa fiesta no está dentro del calendario de las fiestas judías que Dios había establecido. Esta es una fiesta judía establecida después, en los 400 años en los que Dios no habló al pueblo de Israel. Y no tiene nada que ver con la Navidad y el nacimiento de Jesucristo. Nada que ver. Igual que esas películas no tienen nada que ver con el hecho de que el Señor Jesús vino a la tierra. Papá Noel es el duro del paseo. Entonces, igual, todos tienen un montón de ritos, todos tienen un montón de tradiciones y todos se olvidan. De lo Todo importante. eso, un día, dejó de tener valor porque Cristo vino a cumplir toda la ley. La diferencia en sí es Jesucristo. Lo peor de todo es que no es solamente la diferencia en sí, es la diferencia. Es la diferencia. ¿Sí? Porque nadie llega al Padre sino por Él. Nadie llega al Padre sino por Él. Si ustedes empiezan a mirar esto que acabamos de estudiar hoy, ustedes van a poder entender muchísimo. Yo entendí muchas de las expresiones del Señor Jesús en los evangelios cuando entendí esta explicación, esta disertación de la muerte de Cristo como el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto tiene toda la explicación de por qué el Señor Jesús hablaba y decía las cosas que decía. ¿Ok? Bueno, a mí me gustó mucho cuando hablaste de la gracia del Señor, de cómo debemos vivir nosotros en esa relación con el Señor, que nuestra vida, lo que nos reste aquí en la tierra es vivir esperanzados en esa promesa, en lo que vamos a tener y vivir en comunión, en unión con la iglesia, preocupados los unos por los otros, apoyándonos. Ese pedacito me agradó mucho. Tener conciencia de eso. Y a mí el que más me pareció increíble es Dios no abrió el camino con doble vía. Solo una. Dios abrió el camino para que nunca nos separemos de Él. Para no devolvernos. Escuche, recuerda que que el jueves yo les dije que uno de mis versículos preferidos era ese que dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Eso es lo que está diciendo ahí. Yo abrí el camino y por eso es que yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Nunca vas a quitarte de mi presencia. El camino era de una sola vía y ya lo recorriste. Soy yo. Ahora vive conmigo. A mí me vino a la mente yo soy el camino, la verdad y la vida. Increíble. Uh-huh. No, el tipo de hebreo se jaló la disertación. Yo no sé si fue Pablo, pero la disertación es perfecta. Y la que sigue ahorita, lo que sigue ahorita, es. Bueno, voy a detener la grabación.